Hoy día vamos a hacer algo diferente, pero relacionado totalmente. Me interesa mucho, es interesante esto del Facebook que van publicando. Alguien publicó, sí, de este edificio. Tengo otra foto más por aquí. Sí, es muy interesante este caso. Por eso es que vamos a dedicarle un tiempito para analizarlo. Sí, porque justamente estoy pensando hacer una serie de ejemplos, sí, de ejemplos para asignar los factores R0 que tiene la guía, sí, los factores R0. Quiero hacer, por ejemplo, decir pórtico especial y poner fotos de 2, 3 edificios, pórtico intermedio y así, sistemas duales, así para que sea más clarito darse cuenta cuál sistema es el que se está decidiendo usar, refiriéndose con fotos. Entonces, en este caso, sí, en este caso, ¿cuál es el factor R0? Sí, ¿cuál es el factor R0 que corresponde? Sí, ¿cuál es el factor R0 que corresponde? ¿Serán pórticos especiales? ¿Serán pórticos intermedios? ¿Pórticos ordinarios? ¿Serán sistemas duales? Sí, vamos a ver primero las fotos que salieron en el Facebook. Yo fui esta tarde a sacarle más fotos para poder hacer el análisis. Estas son las fotos que se publicaron. Sí, fíjense que se observa por adentro, internamente, un sistema de entrepiso plano sin vigas que tiene ábacos, sí, y externamente, en la periferia, sí, en la periferia, hay una viga alta, en la periferia hay una viga alta, y hay una novedad de que hay columnas que se bifurcan, sí, columnas que se bifurcan. En la parte posterior del edificio hay 3, 4, estos 5 muros pantalla, llamemos en la dirección X, ¿sí? Y hay un muro pantalla, como se ve aquí en la dirección y aquí al fondo hay otro. Les voy a mostrar otras fotos. Sí, entonces aquí al fondo es un sistema interesante porque tiene muros pantalla, ¿sí? Principalmente llamemos en X y unos cuantos en Y. Y ahí otra vuelta se distingue la viga alta de la periferia y se distingue internamente, sí, la losa reticulada, plana, sin vigas, pues es un caso bien interesante, y las columnas que se bifurcan, sí, tanto en fachada como en los laterales, y aquí se puede observar perfectamente, sí, la losa plana interior con sus ábacos, sí, con sus ábacos, y en la periferia la viga alta. Entonces quiero pedirles, los que se animen, no se preocupen, estamos haciendo un juego, si pueden decir qué factor R creen que le corresponda, qué factor R0 creen que le corresponda. ¿Será pórticos especiales? ¿Serán pórticos intermedios? Así a simple vista, evidentemente, no tenemos mucha información, solo la visual, sí, pero vamos a poder deducir mucho. Sí, columnas conectadas con entrepisos con vigas planas, columnas conectadas con entrepisos sin vigas, sistemas de muros, será un sistema dual, porque tiene muros, será un dual de pórticos especiales con muros especiales, o pórticos intermedios con muros ordinarios. ¿Cuál creen que le corresponde? ¿Cuál creen que le corresponde? ¿Cuál sistema le correspondrá? Sí, ¿cuál sistema le correspondrá? Entonces, esto se publicó en el Facebook, ¿sí? Se publicó en el Facebook. Y algo interesante, además de todo lo que hemos visto, sí, aquí en fachada, fíjense en fachada,
tiene estas columnas tipo A, llamemos, ¿sí? Estas columnas diagonales inclinadas. Y justo el primer eje, este primer eje, sí, fíjense que no hay una losa que una esta robusta viga de fachada con la viga interior. ¿Sí? Hay un espacio abierto muy amplio. ¿Sí? Entonces tiene esa novedad también de que el pórtico de fachada tiene doble altura. ¿Sí? Doble altura. Y interiormente ya los pórticos tienen altura normal. Sí, aquí se nota un poquito la doble altura del pórtico de fachada. Y ahí al fondo está ya los demás pórticos y la estructura. Ahí se observa los ábacos y la losa reticulada. Sí, la losa reticulada, los ábacos. Entonces, estos son las fotos. Vamos a ver otras. Las que yo he sacado ahora. Sí, ahí se ve. Sí, ahí está el edificio. Como pueden observar, sí tiene esas As en el frente. Internamente una losa plana sin vigas. Y tiene otro piso donde hay otra transición, donde cambian de sentido, sí, cambian de sentido, de orientación, las columnas mediante un piso donde se generan estas columnas inclinadas para definir un cambio de ubicación, más bien, cambio de ubicación de estas columnas intermedias. Sí, interesante. Interesante. No sé si el arquitecto quería lograr este efecto, pues tendría que verse, tendría que destacarse, porque si lo van a tapar con vidrio, pues ya no se va a ver. Sí, entonces no sé cuál será la lógica de desfasar estas columnas, tanto en todas las caras, ¿no? Y al fondo, fíjense al fondo, se está encofrando, sí, el muro, al fondo, el muro de escalera sería ese. Sí, otra vista. Aquí se observa también la doble altura. Sí, ahí está la doble altura. En la primera crujía llaman esto, vale decir, en el primer eje, la doble altura. Sí, y ahí adentro, las columnas con sus ábacos y la losa reticuladita, las robustas vigas perimetrales, al fondo muros de corte, de bordes para la escalera, aquí el cambio de orientación, el cambio de localización de las columnas, ¿sí? Que se logra con estas columnas inclinadas. Y ahí continúa el edificio. Sí, continúa el edificio. Los que viven en La Paz, esto está en la Capitán Ravelo, a unas 2 cuadras del Puente de las Américas. Sí. Dice, a simple vista, podría decirse que el sistema es relativamente estable, debido a que esa forma muy particular de columnas al formar triángulos, lo cual es el tal desde un punto de vista de triángulo elemental, me refiero al piso de arriba, no el de la planta baja. Sí, sí, opinen, porque esto, la idea es opinar. Sí, evidentemente, si no hubiera sismo, este es muy estable, muy estable. El problema es que tenemos la amenaza sísmica, y ahorita van a ver qué le asigna la guía sísmica a este edificio. Sí, que le asigna qué factor R0. Ahí se observa. Es novedosísima, interesantísima la estructura. Miren esta vista frontal. Ahí están los ábacos, las columnas interiores. Y estas As se reflejan también
en toda la planta baja. Aquí adentro también están las As. Sí, vamos a seguir viendo. A ver, voy a avanzar un poco rápido. Aquí se nota, miren. Aquí se nota. Miren, ahí están las As. Estas columnas triángulo. Sí, entonces en la planta baja y primer piso, todito el borde tiene esas As. Ahí están las As. Aquí abajo, miren, ahí están las columnas tipo A, que coinciden con la periferia de la torre. Ahí están las As. Sí, interesante. Otra vista, dando la vuelta. Seguimos dando la vuelta. Estamos yendo a la parte posterior. Aquí está la parte posterior. Fíjense en la parte posterior. Sí, en la parte posterior. A ver, vamos viendo qué dice en el chat. Eso, ya Alberto Gutiérrez muy valientemente nos dice, pórticos intermedios con muros ordinarios, sí, conectados con entrepisos sin vigas, factor R0 igual a 4. O sea, Alberto nos dice, sí, que esto se parece a un pórtico intermedio con muros ordinarios, sí, con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas. Después dice Erlan Ramírez, en el piso de transición se concentraría gran cantidad de cortante. Exactamente. El arqui siempre arruinándonos la vida. Buena opinión. Al no tener continuidad la columna hasta la fundación se presentarán esfuerzos cortantes excesivos. Evidentemente se van a presentar cortantes excesivos. Ahora Gimmer nos dice un sistema dual R05.5. Eso, opinen, y vamos a analizar. Primero vamos a revisar qué dice la guía. ¿Ok? Sistemas estructurales, ¿ok? Porque esto atrás, nada que ver. Sí, nada que ver esto, no. Ya. La transmisión de fuerzas desde su punto de aplicación a los elementos resistentes y al suelo de fundación debe hacerse en la forma más directa posible, a través de elementos dotados de resistencia y rigidez adecuadas. Ok. Para la aplicación de la guía se distinguen los siguientes tipos de sistemas estructurales para acción lateral. ¿Cuáles son? Estructuras de hormigón armado. Sistemas de pórticos, cuando al menos 80% del corte basal, ok, es resistido por las columnas, mientras que los muros estructurales, en caso de existir, son diseñados solamente para una fracción de la acción sísmica. Es decir, los pórticos, entonces, son aquellos, un sistema de pórticos, cuando 80% del corte basal resisten las columnas. Hay algunos muros por ahí, pero que resisten muy poquito, que absorben muy poquito de acción sísmica. O sea, principalmente dice que es 80% de corte basal. Sí, de corte basal. A ver, en estas fotos, pues este tiene muchos muros y bastante robustos. Sí, tiene muchos muros en la parte posterior. Entonces, un sistema como que de pórticos, como que parece que no es. Sí, porque fíjense, hay muros. Estos muros, aquí 3, 4, 5 en la parte posterior, evidentemente hay que reconocer que no están en la mejor posición, ¿verdad? No están en la mejor posición, porque al estar en la parte posterior, sí, y ser muy rígidos, ¿qué van a generar? Pues que el centro de cortante se venga hacia la parte posterior, sí, y genere mucha torsión, ¿verdad? Este edificio va a tener mucha torsión. Ok, mucha torsión. Exactamente, Rubén Zelaya está de acuerdo. Sí, va a haber mucha torsión. Y además, otro detalle interesante, que aquí, a ver, nomás lo que no pudimos entrar, pero fíjense, algo se nota. Donde estoy moviendo el cubo,
vamos a hacer la dirección X. Fíjense, aquí hay otro murito en Y, ¿sí? 1, 2, por aquí hay otro, y aquí al borde hay otro, que ahorita lo vamos a ver, aquí está, hay 4, y están muy cerca, en el siguiente eje, después de los muros posteriores, en el siguiente eje están esos muros perpendiculares. Aquí se observa algo, miren, aquí está, por aquí está, sí, por aquí está. Entonces, Y. Entonces es una especie de cajón posterior, una especie de cajón ahí atrás. Ahí se nota, miren, ahí se nota donde estoy moviendo el cursor. Uy. Ahí está. Sí, voy a crecerlo más todavía. Ahí está el murito, miren, ahí está el murito. Sí, ahí está el murito. E incluso rigidizado con una viga. Miren qué interesante, hay una viga ahí. Incluso rigidizado con una viga. Sí, entonces hace una especie de núcleo aquí al fondo, con muros en X y muros en Y. Aquí está el otro, voy a hacer un acercamiento. Aquí está el otro muro, fíjense, ahí está el otro muro. Ahí está el otro muro. Entonces a continuación, ahí aquí se ve el otro muro pegadito a la grada. Ahí está el otro muro, miren, ahí está el otro muro. En Y. Sí, entonces ahí, y con una super viga también, como haciendo un porticote. Entonces en la parte posterior tenemos mucha rigidez en X y en Y. Mucha rigidez en la parte posterior. Se arman como dos superpórticos. Aquí no sé cuál será la lógica esa. Sí. Vamos a ver de este lado. Fíjense, aquí está es el murito en y después ya están las columnas normales. Pero este murito hace juego con este otro muro. ¿Sí? Y se unen con una viga grandota. Miren, una viga altota. Sí, una viga altota. Es muy extraño. No sé cuál era la lógica. Sí, cuál era la lógica. Y allá junto a la grada, ahí está el muro también en y haciendo también el otro pórtico. Aquí está el pórtico, miren, ahí está el pórtico. Hay dos pórticos, o sea, 4 muros en y 5 muros en X. Entonces, no podemos decir que es un sistema de pórticos, porque tiene sus muritos. Ahora, sistema de muros. Estructuras, los muros son el principal sistema resistente ante la acción sísmica, resistiendo al menos el 70% del corte basalto. Tampoco creemos en esto, porque aparte de muros tiene columnas, entonces estaríamos cayendo en mixtos o duales. Dice, la acción sísmica es resistida tanto por pórticos como por muros estructurales, ¿sí? Pórticos como por muros estructurales. La fuerza cortante que solicitan los muros está entre el 20 y el 70% de la fuerza cortante basal, ¿sí? Entonces, estaríamos cayendo, ¿sí?, en este sistema mixtos o duales, ¿ok? Mixtos o duales, estaríamos cayendo en ese sistema, ¿sí? Porque tenemos varios muros, ¿sí? Tenemos varios muros. A ver, Pablo también nos dice, problema enorme de excentricidad y rigidez, evidentemente. Las columnas inclinadas conforman cerchas que rigidizan la estructura, aunque en las primeras plantas y en la última, ¿sí?
sí, evidentemente rigidizan solamente, como bien dice Pablo, muy localmente, no rigidizan toda la estructura, sí, solamente en la primera y en la última. Las vigas de estas cerchas trabajan a tracción, ductilidad que tiende a cero. No hay pórticos intermedios, solo perimetrales. Exacto, solo perimetrales. La ductilidad aportada solo por esos pórticos. Parece sobredimensionado para estar fuera de seguridad, extremadamente costoso. Sí, parece sobredimensionado, pero en realidad para sismo es muy peligroso. Para sismo es muy peligroso. Sí, sigamos revisando. Ductilidad limitada, nada que ver. Estructuras de acero, nada que ver. Ya fíjense esto, factor de modificación de respuesta básico R0 y factor CD0. El coeficiente básico R0 depende de la ductilidad, sobreresistencia, redundancia y amortiguamiento, tabla 7.1, además de los elementos inmateriales que lo componen. Cuando en la dirección considerada exista más de un sistema estructural, se debe tomar el menor valor de R0. Ya cuando en una dirección, digamos en X, en Y, tengamos más de un sistema estructural, se debe tomar el menor valor de R0. Entonces aquí entra una gran duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a volver a ingresar aquí, sí, fíjense de que pensemos que la dirección larga, habíamos dicho que sea X, ¿ok? La dirección larga va a ser X. Entonces tenemos este muro, tenemos aquí este otro murito, fíjense, que es como una columna más anchita, que es el que forma ese pórtico en la dirección perpendicular, ¿sí? En la dirección perpendicular, ¿sí? Este de acá, ¿sí? En la dirección perpendicular. Entonces después tenemos estas columnas y estas vigas. Entonces aquí se formaría un pórtico, realmente un verdadero pórtico, compuesto por columnas, vigas e incluso muros. Pero internamente, fíjense, internamente, aquí adentro tenemos un sistema de losa plana, fíjense, losa plana sin vigas. Aquí está un entrepiso de losa plana sin vigas aquí adentro, en la misma dirección X, sí tenemos un entrepiso de losa plana, sí, losa plana sin vigas, ahí está clarito. Sí, tenemos dos ejes interiores en la dirección X, sí, en la dirección Y pues tenemos más ejes, aquí tenemos dos ejes, y en el borde, en el otro extremo, tenemos otra vuelta, el pórtico con columnas y vigas. Bien, tenemos dos sistemas entonces, dos sistemas estructurales en X. En la dirección Y, sí, ahora vamos en la dirección Y, en el lado corto del edificio, en fachada, tenemos pues otra vuelta, un pórtico. Interiormente, miren, interiormente tenemos entrepiso de losa plana sin vigas, no tiene vigas, evidentemente hay abacos, pero es un reticulado plano. Otro eje también con el mismo sistema, ¿sí? Un tercer eje, ¿sí? Donde parecería que una parte hay, ese pórtico, ojalá pudiésemos ingresar para ver mejor esto, pero aquí se nota ese pórtico, sí, ese pórtico, ahí está ese pórtico. Entonces, tenemos dos sistemas estructurales, tanto en X como en Y, sí, tanto en X como en Y. Sí, ahí está. Y miren, aquí se nota la viga tipo A, aquí abajo, que justo va bordeando ya por adentro del edificio lo que es la proyección de la torre. Entonces, si nosotros revisamos la guía sísmica, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando en la dirección considerada exista más de un sistema estructural, se debe tomar el menor valor de L0. Entonces, nosotros queríamos usar
Dijimos, debe ser dual, sí, debe ser dual porque hay columnas, hay muros, sí. Entonces podríamos caer en pórticos intermedios, sí, con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas. Sí, podríamos caer en sí, podríamos caer en sí, podríamos caer en pero también podríamos caer en otro que dice columnas conectadas con entrepisos sin vigas. Columnas conectadas con entrepisos sin vigas. ¿Cuáles son esas? Pues las interiores. Las interiores, sí, las interiores son columnas conectadas con entrepisos sin vigas. Entonces aquí tenemos realmente dos sistemas. Tenemos pórticos definidos por columnas conectadas con entrepisos sin vigas y tenemos pórticos intermedios que son los de fachada, con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas, pero en realidad en el borde, en la fachada sí tenemos vigas, sí en la fachada tenemos vigas. En la fachada tendríamos, podría ser en la fachada inclusive pórticos intermedios resistentes al momento, porque fíjense que en la fachada, pues es interesante este caso, porque en la fachada, por ejemplo, la fachada principal en la dirección Y es un clásico pórtico, miren, incluso podría ser un pórtico especial, si se lo detalla bien, sí podría ser un pórtico especial, sí podría ser un pórtico intermedio, o mínimo un pórtico ordinario, si se lo detalla bien, sí, el pórtico de fachada, mientras que lateralmente, sí, aquí lateralmente, miren en este lateral, sí, lateralmente, ¿qué tenemos? Podría ser también un pórtico pensando que este muro no absorbe mucho, sí, pensando, y si no, este sería un sistema dual. ¿Cuál dual? Podría ser, por ejemplo, pórticos intermedios con muros ordinarios, podría ser. Pórticos intermedios con muros ordinarios, podría ser. En esa fachada, sí. O lo peor, pórticos ordinarios con muros ordinarios, si no quiero comprometerme mucho. Pero eso es en la fachada, en esta fachada, tanto en la fachada, llamemos, que estamos mirando, como en la posterior, como en la del fondo. Pero internamente, sí, son entrepisos sin vigas, tanto en X como en Y, entrepisos sin vigas, sí, entrepisos sin vigas. Si seguimos avanzando, fíjense que por adentro está clarísimo el sistema de entrepisos sin vigas, que vendría siendo el sistema más débil. Porque cuando venga el sismo, todo va a trabajar, ¿verdad? Todo va a trabajar, todito va a trabajar. Entonces estos pórticos robustos de fachada, por supuesto que tienen mayor, para empezar, resistencia, sí, tienen mayor ductilidad también, por más que se coloque un armado medio básico, sí, evidentemente son mejores que el entrepiso plano. Aquí el entrepiso plano puede fallar por punzonamiento, por cortante, por flexión, sí. Entonces más débil el entrepiso plano, es más débil. Sí, es más débil el entrepiso plano. Entonces, volvemos al punto inicial. Sí. Nos está diciendo Gimmer, dice, sistema dual diagrid con vigas estabilizadoras, y está demostrado en tres doctorados de Estados Unidos que es un resistente, que es un sistema resistente a sismo, porque la base fundamental es que disminuye los momentos de deriva en la parte superior, ya que cuenta con un piso con mayor rigidez antes de llegar al piso superior. Interesante la opinión de Gimmer. Sistema dual, dice diagrid, con vigas estabilizadoras, y está demostrado que es sistema resistente a sismo
porque la base fundamental es que disminuye los momentos de deriva en la parte superior, ya que cuenta con un piso con mayor rigidez antes de llegar al piso superior. Lo vamos a analizar ahorita. Sí, ahorita vamos a analizar eso. Ahorita lo analizamos. Entonces, volvemos aquí. Sí, pórticos intermedios con muros ordinarios. Sí, si quisiéramos englobar en uno solo todo, en uno solo, ese es el que más se parecería, ¿no? Pórticos intermedios con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas. Este es realmente el que más se aproximaría, como nos decía Alberto, si el que más se aproximaría, si pensamos en una sola definición para toda la estructura, pero si revisamos, como dice la guía, si en la dirección considerada exista más de un sistema estructural, en esa dirección considerada, ya sea en X o en Y, tenemos columnas conectadas con entrepisos sin vigas, este sería el más debilucho, entonces tendríamos R0 2.5, sí, tendríamos prácticamente solo esas dos opciones, y esta otra que veíamos, el pórtico intermedio, con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas, pero este también tiene un defecto, porque este sistema solamente estaríamos hablando, llamemos, otra vuelta de las columnas interiores, ¿sí? De las columnas interiores que se conectan con muros de corte, ¿sí? Sí, como si fuera el más debilucho, porque en realidad tenemos en fachadas, tenemos pues pórticos que a lo mejor, sí, a lo mejor pueden caer en el rango de pórticos intermedios con muros ordinarios o muros especiales. Entonces, miren qué interesante, hay varias opciones de cuál es el sistema R0 adecuado, ya sea el 2.5, podría ser inclusive un 5, sí, podría ser un 4, o podría ser este 4 de aquí, sí, podría ser cualquiera de ellos. Pero antes de dar la definición final, vamos a ver ahora los factores de irregularidad. ¿Caen factores de irregularidad, sí o no? Entonces, para lo cual, vamos a abrir la memoria, que ya la tenía lista. Vamos a abrir la memoria. Como ahí me hice dibujitos, vamos a aprovechar esos dibujitos. Por si acaso lo voy a grabar con otro nombre. Entonces, factores irregularidad. Ejemplo. Ya. Y vamos a ir al punto en cuestión. Me he pasado, ¿no? Aquí está. Ya empezamos revisando las irregularidades, a ver si caemos en alguna. De entrada, caemos en unas 3. ¿Ya? Fíjense, irregularidad de rigidez. ¿Caemos en esta? Por supuesto que caemos en esta. Miren, irregularidad de rigidez. Porque dice, la rigidez de un piso, sí, por ejemplo, C, es menor que el 70% de la rigidez del piso superior, ¿sí? O del promedio de los 3 pisos superiores, ¿sí? Del 80% del promedio de los 3 pisos superiores. Entonces caemos en este, es evidente que caemos en este. ¿Por qué? Fíjense, ya lo decía Pablo. Miren aquí. Aquí, por ejemplo, fíjense, el piso donde están las diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 columnas. Fíjense, son 6 columnas. 6 columnas. Sí, 6 columnas. Y abajo son 3 columnas. ¿Ok? Son 3 columnas. Sí, por más que estas estén inclinadas, sí, por más que estén estas inclinadas, la rigidez de este piso es evidente,
sí creo que todos se han dado cuenta, esta rigidez es mucho mayor que la rigidez del piso inferior, ¿sí? Entonces el piso inferior, su rigidez es menor que el piso superior. Entonces, sí, entonces caemos, fíjense, es menor que el 70%, sí, incluso tal vez, no sé, ya sería mucho extremo, que sea menor al 60%, podría ser que la rigidez del piso inferior sea menor al 60% de la rigidez del piso superior, porque parece ser que el piso de arriba tiene el doble de rigidez, entonces estaríamos cayendo en este, pero pensaremos que estamos aquí, entonces IA vale, me encantaría, por ejemplo, si tuviéramos el modelo, pedirle al ETABS, y en el ETABS, como les decía alguna vez, en algún piso esto va a moverse a la derecha, como se mueve aquí en la base, entonces quiere decir que la distribución de rigideces no es parejita, es evidente, es absolutamente evidente que este piso tiene mayor rigidez que el piso inmediatamente inferior, y que inclusive que todos estos pisos de abajo, la rigidez de este, si hacemos el diagrama de rigidez, pues esto va a ir bajando, 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 y aquí de pronto se va a subir. Sí, entonces hay un piso con mayor rigidez. Entonces caemos, sí, aquí caemos. ¿A qué castigo? Sí, voy a borrar esto. Vamos a borrar este. Si caemos, ¿a cuál castigo? Entonces caemos al castigo de que IA es igual a 0.75. Ya tenemos un castigo, automáticamente. Ya tenemos un castigo, ¿verdad? Ya tenemos un castigo, porque aquí dice bien clarito, sí, bien clarito, y varios se dieron cuenta de que ese piso al ser más rígido, pues también, al tener mayor rigidez, va a absorber mayores cortantes, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ese piso que absorbe mayores cortantes? Pues los cortantes, ¿a quién se los pasa? Pues se los pasa al piso inferior. Y es justamente lo que se quiere evitar con esos controles que yo le he llamado de calidad, de los factores de regularidad. Lo que se trata es de que no ocurra lo que estamos viendo, de que aquí se concentre el cortante y ese cortante se le pasa a estas tres columnitas, ¿sí? Se le pasa a y eso pasa en toda la fachada. En toda la fachada. Sí, fíjense, ahí arriba está también lo mismo. En toda la fachada, miren, hay un piso mucho más rígido, tiene el doble de columnas en fachada. Sí, entonces ocurre. Sí, eso ocurre. Aquí estamos viendo ya dando la vuelta. En los tres lados, porque los otros lados son muros, en los tres lados ocurre de que hay un piso con mayor rigidez. Si hay un piso con mayor rigidez que el piso inmediatamente inferior, entonces caemos con ese castigo. Ya tenemos un primer castigo. Dice Pablo, está comentando a lo que escribió Gimmer del sistema Dual Grid. Dice, los sistemas son muy buenos, pero las cerchas deben ir desde la fundación hasta el último piso. Si el cortante es resistido por las columnas exteriores casi en su totalidad, deben ser pórticos especiales, evidentemente, sí o sí, puesto que los pórticos exteriores son los únicos sistemas que resisten el sismo. Incluso lo más adecuado sería un diseño por capacidad o desplazamientos. Claro, si es el sistema, por ejemplo, que muchos le llaman tubo en tubo también, si donde tenemos una fachada altamente resistente, sí, pero evidentemente las diagonales, como bien lo dice Pablo, vienen desde la cimentación hasta arriba, o sea, todo el pórtico de fachada es bien robusto, sí, todo el pórtico de fachada es bien robusto. Dice Gimmer, si lo analiza por desempeño, la estructura de la ductilidad de secciones es mayor que el elemento y por ende mayor que el sistema de ductilidad asegurada. No debería todavía castigar la estructura.
Sí, fíjense, ahorita yo estoy siguiendo estrictamente lo que dice la guía. Sí, ahorita estamos siguiendo lo que dice la guía. La guía dice bien clarito, si hay un piso que tiene rigidez menor que el 70% del piso superior, entonces hay que castigarle con 0,75, así clarísimo, clarísimo, aquí no hay dónde perderse. Incluso es posible que caigamos en este KC 0,60 rigidez KD. Pensemos que no, pensemos que estamos cayendo en 0,70, entonces tenemos 0,75. Evidentemente, habría que hacer la evaluación, habría que pedirle si es que se ha hecho en etapas, por ejemplo, el diagrama de rigideces, pero sí, con muy buen criterio y a simple vista, se observa perfectamente que este piso es, por supuesto, más rígido, y ahí está el problema, porque, como les decía, esto absorbe más cortante, es como si aquí tuviéramos unos muritos, sí, unos muritos, unas pantallas que nacen de columna, estas vigas absorben mayor cortante, perdón, estas columnas son dos columnas en vez de una, sí, de dimensiones prácticamente las mismas, entonces es evidente que están absorbiendo, sí es evidente que están absorbiendo mayor cortante, sí, están absorbiendo mayor cortante, y ese cortante tienen que pasárselos. Ahora, si todo esto hubiera estado lleno de diagonales, bueno, ya es un pórtico tremendo de fachada, como bien nos dice Pablo, pero aquí solamente es un piso. Entonces ya tenemos el primer castigo. Vamos por más. Si dice el cortante no es predominante en los pisos superiores, no debería ser problema para esa sección. Está bien. Puede ser que el cortante aquí no sea, si no sea predominante y que estas columnas lo puedan resistir. Sí, puede ser. Puede ser que estas columnas puedan resistir, pero tenemos que obedecer la guía. La guía dice bien clarito. Si la rigidez, si la rigidez de un piso inferior es menor al 70% si es piso superior, procede automáticamente el castigo. Por algo será, ¿sí? Porque evidentemente esto ya ha sido analizado, y ha sido consensuado y está en muchas normativas. Evidentemente, sí, ya es un problema, ya es un problema. El cortante a lo mejor es resistido, a lo mejor es resistido, pero siempre decimos de que puede haber situaciones extremas en que el evento sísmico sea mayor al que estamos suponiendo y mientras más debilidades tengamos, sí, es decir, que de pronto estas columnas sí resistan el cortante de aquí arriba, para el espectro que estamos analizando, para la amenaza que estamos analizando, pero ya es un punto con cierta debilidad, un punto con cierta vulnerabilidad, sí, entonces ya da un mal sentimiento, sí, porque de ahí para abajo, si nos olvidamos, por ejemplo, de ahí para abajo, miren, sí es un pórtico común y corriente, convencional, que no tiene mayor problema, sí, pero ese lugarcito, sí, entonces ahí observa la guía sísmica. Después, ¿qué dice? Irregularidad de masa o peso. Bueno, aquí no caemos, ¿no? Aquí podemos pensar que la masa y peso está nomás repartida, sí, está nomás uniformemente repartida, y que no caemos y que no tenemos esta irregularidad. Entonces, IA es igual a 1. Irregularidad geométrica vertical, caeremos en este. Sí, cuando un piso es mucho mayor que otro, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco, fíjense, porque aquí todos los pisos en geometría, evidentemente con la, llamemos planta baja, zócalo, sí, en la planta baja, zócalo, aquí sí hay una diferencia muy notoria, sí, con este segundo piso o primer piso, sí, está bien notorio, ahí sí. Pero de ahí en la torre no hay mayor problema, sí, no hay mayor problema. ¿Qué dice Pablo? El corte no es predominante en pisos superiores cuando son pórticos comunes. Las fechas son concentraciones grandes de masa y rigidez. En la modelación habría que analizar las magnitudes cortantes de las columnas antes y después de la fecha superior. Sí, exactamente. Pues decía, puede ser, sí, que a lo mejor estas columnas lo resistan. Pero claro, lo que pasa que al concentrar aquí,
sí, mucho cortante, ya da dudas de que si estas columnas realmente puedan resistir, y si lo pueden resistir, qué tan al límite están, ¿no? Qué tan exigidas, tal vez están para un poquito más que crezca el sismo y estas ya fallan. Ese es el problema, siempre tenemos que buscar tener justamente esa sobreresistencia, ¿no? Tener ese as bajo la manga, ¿sí? Por eso ese factor incluye, ¿sí? Ductilidad, redundancia también, ¿sí? La redundancia es importante. Sí, porque fíjense, miren, aquí tenemos estas columnas tan robustas y adentro, en este mismo piso, están las columnas simples con sus abaquitos. Esas no resisten mucho cortante, entonces le van a pasar toda la carga, todo el esfuerzo se la pasan a estas columnas. Entonces sí entra una duda muy razonable, ¿qué tan buenas serán, por más que ese cortante en el piso superior sea más chico, qué tan buenas serán estas columnas para agarrar ese cortante que aunque sea más chico? ¿Sí? Dice Guimer, para eso está la viga estabilizadora y los muros. Además, la fuerza cortante se distribuye en todas las columnas y muros exteriores. Claro, la fuerza cortante, como decíamos, pues se va a absorber en todas las columnas y muros exteriores. Sí, pero hay la duda razonable, ¿verdad? Hay la duda razonable, sí, de que qué tan buenas serán estas columnas, sí, porque de aquí, del doble de columnas, aquí miren, hay 6 columnas, aquí hay 3, si estas 3 columnitas aguantan el cortante de estas 6 columnas, por más bajito que sea ese cortante, sí. Entonces, por eso me encantaría tener este modelo para tener números, sí, pero desde ya estamos especulando un poquito, pero parece muy lógico, sí, suponer de que estas van a tener algún problemita por cortante. Pero independientemente de la especulación, sin especular, la guía directamente ya lo castiga. La guía automáticamente dice clarísimo, no hay dónde perderse. Si la rigidez de un piso inferior es menor al 70%, la rigidez del piso superior, entonces ya tenemos un castigo. En masa no tenemos castigo. En geometría podríamos tener un castigo. Sí, podríamos tener un castigo debido a que tenemos un zócalo bastante amplio. Sí, entonces podríamos tener un castigo. Sí, podríamos tener un castigo. Sí, podríamos tener un castigo, que no es gran cosa. Ese castigo, ¿cuánto vale? Pues vale 0,9, no es gran cosa. Vamos a suponer que tenemos ese castigo. Entonces, le vamos a poner IA 0,9, debido a que hay una diferencia notoria entre el zócalo y la primera planta tipo. No es un castigo muy grande. Después tenemos irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes. Discontinuidad en los sistemas resistentes. ¿Qué ha pasado con mi dibujito? Se ha borrado. Sí, qué raro, che. ¿Dónde está mi dibujo? ¿Por qué se ha borrado? Sin querer he borrado un dibujo. Estoy volviendo a poner lo que borré hace rato. Va, qué raro. Recuerdo que tenía... Sí, el dibujito donde había un desfase, ¿verdad? Un desfase. Debo tener este errorcito, sí. Miren, este no es el dibujo. No es el dibujo. Miren, hemos encontrado un error. No es el dibujo. Ya voy a volver a poner esto. Pensé que lo había borrado. Ahorita digo dónde está el dibujo. Entonces aquí teníamos este problema de irregularidad geométrica vertical, que tenemos un pequeño castigo a 0,9.
Discontinuidad en los sistemas resistentes, sí. Pues ¿a qué se debe eso? Y había un dibujito. Ahora, ¿dónde está ese dibujo? Propuesta, revisión, memoria. Ay, creo que ya lo he borrado. Pero, ¿dónde está eso? Voy a tener que abrir la norma colombiana, por ejemplo. Sí, la norma colombiana. Colombia. Bueno, es la antigüita, pero ese dibujo es el mismo. Me refiero a cuál dibujo. Ya estamos cerca. ¿Qué pasó con ese dibujo? Ah, aquí está. Este dibujo era. No sé qué pasó si este dibujo lo teníamos, pero bueno, se ha borrado. Este dibujo es, fíjense, cuando hay un desplazamiento, si hay un desplazamiento, ¿qué dice la guía? Discontinuidad en los sistemas resistentes. Se califica la estructura como regular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desenlaznamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Entonces, habría que ver si caemos en esa irregularidad, porque aquí, por ejemplo, fíjense, si la columna se bifurca y aquí continúa, ahí continúa, pero no es en el mismo piso, sino se utiliza un piso intermedio para generar esta bifurcación. Pero evidentemente es obvio que por aquí viene una carga y se transmite a esta otra columna, sí, se transmite a esta columna y hay una excentricidad bien fuerte, una excentricidad muy fuerte, sí, debido a esta carga respecto a este punto, ahí se genera un momento flector bastante fuerte. Entonces, ¿dónde está esta norma? Sí, fíjense, desplazamiento dentro del plano de acción, sí, que si bien aquí está en el mismo piso, se hace el cambio, en este ejemplo se hace mediante un piso, sí, mediante un piso. Entonces, sí, estaríamos aquí, discontinuidad en los sistemas resistentes. Aquí habíamos mostrado que no tenemos discontinuidad. Pero en este caso sí tenemos una discontinuidad. Entonces tenemos un pequeño castigo de IA 0.8. Sí tenemos un pequeño castigo. Y después tenemos irregular de resistencia piso débil. Resistencia piso débil. ¿Qué dice la regularidad de resistencia piso débil? ¿Caemos en esa? Irregularidad de resistencia piso débil. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80%
de la resistencia de entrepiso inmediato superior. Uy, da duda, ¿no? Da duda. Sí, da dudas. Da dudas. Si caemos en esa. Dice cuando la resistencia del piso B, por ejemplo, es menor que la resistencia del piso C. Aquí algo ha pasado con las gráficas, porque esta gráfica es de masas. Tal vez cuando he empezado a borrar se han desordenado, no sé qué ha pasado. Pero fíjense, esta gráfica no es la buena. Sí, esta gráfica no es la buena. Todavía esta sería mejor. Sí. Esta sería mejor. Sí, cuando dice la resistencia de un piso B, por ejemplo, es menor que el 80% del piso C. ¿Qué opinan acá? ¿Sí? La resistencia del piso inferior, sí, la resistencia del piso inferior, ya no la rigidez, la resistencia, será menor, sí, que el 80% que la resistencia del piso superior, que el 80% parece que sí. Parece que sí. Si la resistencia de estas tres columnas parece que es menor que la resistencia de estas 6 columnas. Evidentemente hay más, no son solo estas, estamos hablando de todo un piso. Sí, pero parece que sí, parece que estaríamos cayendo en irregularidad de resistencia de piso débil. Sí, de piso débil. Estaríamos cayendo. Entonces, fíjense qué interesante cómo estamos evaluando. Sí, evidentemente, teniendo el modelo sería más fácil, pero por lo menos observando, sí, parecería que estamos cayendo aquí también en 0,75. Y ahí acaba. Entonces, ¿cuál es el factor IA menor? El menor, aquí teníamos 0,75 por rigidez. Por masa es 1. Por geométrica vertical es 0,9. Por discontinuidad es 0,8. Y por piso débil otro 0,70. Entonces el menor, IA sería 0,75. IA ya en resumen, ¿sí? Para pues regularidad en altura, ¿sí? Finalmente IA sería 0,75. Porque siempre se toma el menor. ¿Qué ocurre en planta? Irregularidad en planta. Bueno, aquí sí habría que chequear la torsión, pero como todos se dan cuenta, vamos a caer en este. ¿Por qué? Porque está clarito, ¿sí? De que el borde extremo es muy rígido, ¿sí? El borde extremo es muy rígido. Entonces, nuestro IP, esquinas entrantes. Ese era otro. ¿Y dónde está su título? Ahí está, regularidad por esquinas entrantes. Entonces aquí IP sería 0,75, ¿no? No creo que lleguemos, sería una pena que de pronto caigamos en irregularidad torsional extrema, que es posible. ¿Por qué es posible? Porque fíjense que en el fondo tenemos muchos muros y claro, la diferencia fíjense, de rigidez entre la fachada y los primeros pórticos y el robusto sistema tipo cajón del fondo, sí, del fondo. Nos vamos yendo al fondo, estamos en el fondo. Entonces aquí en el fondo, miren, hay muchos muros, y aquí adelante en fachada, pues no hay muros. Entonces esto se puede torsionar terriblemente, ¿sí? Y podemos caer entonces
en irregularidad torsional. Con toda seguridad que vamos a caer en irregularidad torsional. Vamos a caer. De pronto no la extrema, pero por lo menos sí la torsional. Entonces, ya tenemos un castigo de 0,75. Ahora, ¿qué dice? Irregularidad por esquinas entrantes. En este no caemos, ¿no? En este no caemos. Sí, en este no caemos. Por esquinas entrantes. No caemos en este. No tenemos ese problema. Sí. Entonces, ¿cuál es el factor? Pues el factor aquí es 1. ¿Qué otra irregularidad tenemos? Por discontinuidad del diafragma, tampoco tenemos ese problema. Sí, tampoco tenemos ese problema. Oye, aquí se ha hecho un lío. Sí. Entonces, IP es... Y entonces no tenemos el problema. Estoy borrando todo esto para poderles mandar. Uy. Sistemas no paralelos, tampoco caemos en este. Sí, tampoco caemos en este. Tampoco caemos en este. Che. Tampoco caemos en este. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores? Sí, nuestros factores. Aquí no puedo borrarlo este. Vale, les vamos a dejar. Entonces tenemos IA e IP son 0,75. 0,75 y 0,75. ¿Sí? Porque en altura teníamos IA 0,75 y en planta teníamos otro 0,75 por el problema de irregularidad torsional que está evidente, está más que evidente. Entonces tenemos dos de 0,75. ¿Sí? 0,75 y 0,75. ¿Y cuánto vale entonces? ¿Sí? ¿Qué factor vamos a usar de L0 y de CD0? ¿Sí? ¿Qué factor vamos a usar? Si vamos a la letra muerta, como dicen, de la guía dice, ya lo hemos leído, que se debe usar el factor menor. Sí. El menor valor de R0. Pucha. El menor valor de R0 que haríamos en columnas conectadas con entrepisos sin vigas, que es uno de los sistemas que tenemos interiormente. Interiormente tenemos columnas conectadas con entrepisos sin vigas. Sí, es el de menor valor. Podríamos usar este que dice pórticos intermedios con muros ordinarios conectados con entrepisos sin vigas, porque evidentemente también tenemos muros. Sí. Sí, dice Pablo que, claro, hay que ver el modelo y ver si las vigas estabilizadoras sirven de algo, teniendo una sección igual o menor a las columnas inclinadas de la serie. Sí, hay que ver.
¿Cómo ver la irregularidad torsional en el ETAPS? Pues ya lo vimos, repito, os voy a repetir. Si hicimos hasta 3 ejemplos. ¿Cómo se ve en el ETAPS la irregularidad torsional? Pues muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues le hemos pedido al programa que nos dé el desplazamiento, como dice aquí, ¿sí? De dos esquinas, el desplazamiento en X o en Y, digamos en X de dos esquinas, si delta 1 y nos da el programa, delta 2 nos da el programa, sumamos esos dos, delta 1 más delta 2, dividimos entre 2, sacamos el promedio y multiplicamos por 1, 3. Y si resulta que el delta 1, que en este caso se representaría el mayor desplazamiento, es mayor que el promedio multiplicado por 1, 3, pues caemos en irregularidad torsional. Les mostré el edificio, un edificio, el condominio, un edificio, sí que tenía y casi fallaba, pues irregularidad torsional, le faltaba un poquito, una nadita, ¿sí? Entonces, ¿cómo verificamos irregularidad torsional? Pues fijándonos en cada piso. Usualmente es mejor ver en la cubierta, en la terraza, si en el techo, porque ahí pues se presentan los mayores desplazamientos. Entonces, hemos anotado cuánto se desplaza un extremo de la estructura, cuánto se desplaza el otro extremo de la estructura, y hemos verificado que ese desplazamiento extremo no sea mayor que el promedio multiplicado por 1,3. Si es mayor, entonces caemos en el castigo, que en este caso garantizado que vamos a caer en el castigo. Ya, entonces estábamos queriendo definir, ya tenemos los factores de irregularidad. Sí, ya tenemos factores de irregularidad. Ahora necesitamos ver cuál vamos a usar. Estábamos analizando entonces, si de la tabla, cuál utilizamos, ¿ok? Hemos vuelto al principio. Ahora que conocemos un poco más la estructura, analicemos. El candidato mayor a ganar el premio es este. Columnas conectadas con entrepisos sin vigas, porque es evidente si toda la parte interior tiene este sistema. En la parte exterior ya mejora la cosa, sí, pero que dice la guía, use el menor valor, dice. Pues de pronto podríamos decir, ok, pórticos intermedios con muros ordinarios, conectados con entrepisos sin vigas. Ok, podríamos pensar que es este. Sí, ¿por qué? Porque evidentemente tenemos las columnas, sí, y tenemos los muros, pero aquí estaríamos, si vale el término, despreciando la ayuda, sí, de los pórticos de fachada. Sí, pero como dice el programa, que usemos el menor valor, o como dice la guía, entonces podría ser 4 o podría ser 2,5. Digamos que usemos 4. Si usáramos 4, ¿qué pasaría? ¿A cuánto se reduce? ¿Sí? ¿A cuánto se reduce? Uy, ¿qué pasa con mi calculadora? Ya sería entonces 4 por 0,75. Nos da 2,25. Miren, qué manera de reducirse. Impresionante. Bajamos a 2,25. Bárbaro, ¿no? Y el C de 0 era 3,6. Sí, sería 3,6. Que bajaría ¿a cuánto? Sí, 3,6 a 2,02. 2 puntos, redondeando, 2,03. Entonces son valores bajitos. Si pusiera aquí 2,5, uy, la cosa ya es peor, ¿verdad? Si pusiera ahí 2,5, sí, la cosa ya es peor, 0,75, 0,75 ya queda 1,41, imagínense. Sí, imagínense, queda 1,41.
si usar aquí, por ejemplo, 2.5, si se usara 2.5, me da 1,41. Y para 2.5, ¿cuánto es el valor de la tabla? El C de 0 es 1.8. Sí, este es 1.8. A ver cuánto queda. Este es 1.8, 101. Ya. Puta, no me deja borrarlo, che. Bueno, entonces, sí, bueno, hay una consulta todavía. Es evidente, dice, que el sistema resistente a caída lateral son los pórticos exteriores. Las losas no aportarán significativamente por no tener vigas. Lo preocupante es que no tienen ductilidad. Una falla por funcionamiento en las columnas internas. Claro, por eso este tema es bien interesante. Sí, Pablo, por ejemplo, nos dice que los que van a resistir son pues los pórticos, ¿sí?, perimetrales. Sí, los pórticos perimetrales son los que van a resistir. Pero el sismo, sí, pues la acción sísmica agarra toda la estructura, evidentemente en función de la rigidez. Sí, por ejemplo, aquí estos muros de gran rigidez van a absorber mucha fuerza, sí, pero van a generar a la vez mucha torsión. Van a generar mucha torsión y va a ser más el perjuicio que la ayuda. La torsión va a ser más peligrosa que la absorción de cortante, por ejemplo, de esos muros. Sí, y por más que estos pórticos de fachada absorban buena parte cortante también y le ayuden a las columnas interiores y a los ábacos interiores, porque estos van a absorber más, pero algo también van a absorber las columnas interiores y los ábacos interiores, por supuesto. Por eso les decía, es imprescindible en este caso tener un modelo para tener mejores ideas de cuánto está absorbiendo cada elemento, ¿no? Cada elemento. Pero a simple vista, sí, con la experiencia que uno tiene, a mí me preocupa muchísimo porque fíjense que aquí adentro, ahora les voy a hacer notar, se nota que las columnas interiores no son nada buenas. Ahí vamos a ver otra vista. Ahí está. Miren, la columna interior. Fíjense que en la dirección del lado corto, sí, que es lo más esbelto, no tenemos interiormente, si bien en fachada sí, columnas en la dirección del lado corto. Fíjense que las columnas interiores, sí, su mejor momento de inercia no está en la dirección del lado corto. Eso le da una debilidad al edificio, sí, en la parte interior. En la parte exterior sí es muy robusto, pero en la parte interior, y es justamente también lo que se debe evitar, ¿no? Es decir, esas discontinuidades de resistencia, ¿no? La idea es repartir la resistencia lo mejor posible, ¿no? Que sea lo más parejito en todos los pórticos, sí, en todos los pórticos. Entonces, en este caso, da una duda muy razonable también de qué tal andará la ductilidad, y sabemos que el comportamiento sísmico entre pisos planos, por más que sea interior, y rodeado por un armazón más robusto, sí. Por ejemplo, cuando hemos hecho los edificios hemos procurado siempre buscar simetría, ¿verdad? Buscar uniformidad.
¿sí? No tener estos extremos, un extremo debilucho y un extremo fuertezote. ¿Sí? Por más que el fuertezote va a agarrar mucho, el debilucho, sí puede ser, y peor aún un sismo severo, y peor aún con condiciones de torsión, de que agarre mucha fuerza y tenga una falla de cortante de punzonamiento. Sí, entonces, ahí estamos viendo las columnitas delgaditas. Son muy pequeñas las columnitas. Muy pequeñas. Entonces, ya para resumen, tenemos estas posibilidades. Sí, ya está comprobado que el castigo es 0,75. Más bien es un castigo leve, porque incumple, sobre todo en planta, más que en altura. En planta incumple, por ejemplo, resistencia, sí, discontinuidad, justamente, irregularidad geométrica vertical y irregularidad de rigidez. Pero como se anota el menor valor, no se multiplica ni se suma nada. Entonces se anota el menor valor y ya tenemos los factores. ¿A cuál yo le pondría? Mi opinión personal. Mi opinión personal es este. Esta es mi opinión personal. Sí. ¿Por qué? Porque tiene el entrepiso muy débil, el entrepiso interior muy débil. Imagínense de que ya haya una falla de punzonamiento, de cortante interiormente. Eso va a desencadenar ya prácticamente el colapso. Sí, porque la losa interior no tiene posibilidades de fluencia, de ductilidad, es una losa muy debilucha. Sí, entonces eso estaría rigiendo el diseño. Sí, pero evidentemente habría que hacer con el modelo. Si se ve en el modelo, por ejemplo, que realmente la losa no está tan exigida, que los pórticos de fachada son muy buenos y logran absorber todo sin mayor problema, y que la torsión no está tan grave. Bueno, entonces puedes jugársela mucho, ¿no? Es mucho arriesgar. Es mucho arriesgar. Sí. Entonces, para la guía tendríamos dos opciones. Habría que ver cuál sería el criterio del ingeniero revisor, porque ustedes le pueden proponer cualquiera de estos dos. El ingeniero revisor va a tener que ver la coherencia de la decisión que han tomado ustedes y ver cuál les acepta. Y ver cuál les acepta. Sí. Dice, las losas no se diseñan por combinación de sismo. Sí, bueno, en realidad todo hay que diseñarlo por combinación de sismo. Cuando yo le pido al ETAPS, que me diseñe las losas, sí, que me diseñe las losas, el ETAPS, y lo vamos a abrir para verlo. Evidentemente es un criterio, ¿sí? Alguien podría decir, las losas no las voy a diseñar por sismo, ¿sí? Podría decir yo, las losas voy a diseñar solamente, ¿sí? Por cargas, gravitacionales. Ok. Ya, pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si tiene un caso de que solamente la estructura está basada en entrepiso plano? Imagínense que la estructura está completamente basada en entrepiso plano. Bueno, ahí sí es evidente que la losa está trabajando. Pero, sí, pero la losa, vamos a ver, sí, la losa siempre va a tomar alguna cantidad de acción sísmica. ¿Por qué? Porque la losa está pues embebida, empotrada, monolítica,
con los pórticos. Fíjense, la losa no es que tiene un apoyo, una articulación, por ejemplo, que le libere de transmisiones, de momentos, de cortantes. La losa está integrada a los pórticos. Entonces, claro, de pronto estos pórticos son muy rígidos y van a agarrar mucha fuerza, mucho cortante, mucho desplazamiento, y le van a ayudar muchísimo, si al entrepiso plano, le van a ayudar muchísimo y Dios quiera que funcione, ¿sí? Entonces, sí puede ser que el entrepiso plano no tenga problemas, ¿sí? Porque la mayoría del cortante sísmico, pero algo es evidente, es obvio que algo de ese cortante sísmico va a ingresar a la losa por la continuidad que tiene y va a llegar a los ábacos y va a llegar a las columnas y habría que ver en qué proporción, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿dónde está el mensaje? Por lo menos mi mensaje, por lo menos qué es lo que yo hago. Sí, porque yo podría jugármela, decir, pucha, qué lindo, mira, estos pórticos son maravillosos, ellos absorben todo, sí, y la losa interior no absorbe nada, sí, aquí las columnas también son muy buenas, no hay problema, sí, las vigas ayudan a estabilizar, pero siempre hay una duda razonable que no habría si yo no me empiezo a mezclar sistemas, si no empiezo a hacer locuras, si hago estándar, si utilizo como aquí, si utilizo como acá, si los reparto uniforme, los reparto bonito, si los reparto bonito, no me hago problemas. Sí, si los reparto así y se ve bonito, no es que esto es feo, es una estructura fea, es una estructura hermosa más bien, simétrica, uniforme, regular. Entonces, eso es lo que yo busco ya en forma personal, en todos mis edificios, ¿sí? Distribuciones uniformes, regulares, simétricas, sencillas. Evidentemente no siempre se puede una perfección como esta, una simetría excelente, pero hay que procurar, hay que procurar. Entonces yo jamás en mi vida me metería con esto. Si me hubieran dicho que yo lo calcule, pues le hubiera puesto nomás vigas altas interiormente, para que sea bien robusto. Sí, vigas altas. Sí, y este sistema, pues tampoco lo hubiera utilizado, sí, porque podrá ser muy bueno, muy lindo, pero es evidente que me genera alguna duda razonable en el comportamiento de estas columnas. Y esa duda razonable puede traducirse en un colapso, puede traducirse en muerte. Sí, entonces prefiero no meterme, tal vez soy muy conservador. Sí, pues os digo en forma personal, yo no haría esto. Sí, entonces yo le haría, pues de pronto va a quedar feo, el sistema clásico de columnas y vigas altas. Sí, ya no va a haber esta belleza. Pero habría que ver, sí, habría que ver. Si después en fachada se nota, por ejemplo, sí, por ejemplo, les voy a hacer recuerdo algo que publiqué hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. ¿Dónde está? Ay, sí, ya sé dónde está. Sí. Mm. Y este de aquí. Miren, este de aquí. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Claro, está mucho más feo que lo que estamos viendo. Mucho más feo. Pero ustedes pasan por aquí y no se ve nada, no sé por qué han hecho esto. No se ve, todo está cubierto por la fachada. De pronto, si que alguien quería lucir su columna toda chueca, quería lucirla. Si su columna toda chueca, pues no se puede lucir nada, porque todo está forrado ya por una fachada de vidrio. No se ve nada por adentro. Entonces, no sé para qué han hecho esto. Sí, ¿para qué han hecho esto? O porque esta columna no podía seguir por aquí, había que llevarla al extremo. Eso debe ser la lógica. Y la han ido sacando la columna hacia el extremo. Sí,
Y en ambos extremos han hecho eso. Sí, en ambos extremos han hecho eso. Miren, ahí está, impresionante. Impresionante el nivel de peligro. Para mí esto es peligrosísimo. Sí, miren, peligrosísimo. Y es un centro comercial muy concurrido en el Alto. Miren, con sus tremendas vigas planas. Estructura a base de vigas planas. Todo vigas planas. Entonces, hay mucho de criterio. ¿Qué más nos dicen? Los factores de reducción van en concordancia con el sistema resistente a cargas laterales. Si el cortante es absorbido casi en su totalidad por los pórticos exteriores, los factores adoptados deben ser los de los pórticos, no es un sistema de entrepiso plano. Claro, lo que pasa es que no tenemos la certeza de cuánto cortante es absorbido por los pórticos exteriores, ¿verdad? Pues necesitaríamos el modelo. Sí, entonces evidentemente la duda es muy razonable, como nos dice Pablo, no es un sistema de entrepiso plano, no es un sistema de entrepiso plano. Puede ser, pero no, puede ser un sistema de entrepiso plano. Dice, las losas no se diseñan por combinación de sismo cuando el sistema resistente a cargas laterales no son las propias losas. Si es entrepiso sin vigas o con vigas planas, se debe asegurar que resiste el sismo. Claro, evidentemente, pero es lo que nosotros suponemos. Si nosotros decimos, si por ejemplo podemos suponer aquí, imagínense qué tal la siguiente suposición, podemos decir, sí, de que aquí el sistema resistente a sismo son los pórticos exteriores y el sistema solamente resistente a cargas gravitacionales, sí, son las columnas interiores con los ábacos y losa. O sea que el sismo lo vamos a agarrar por los pórticos, los robustos pórticos, y les decía hace rato, los podemos hacer hasta pórticos especiales, ¿verdad? Los podemos hacer especiales. Pero, ¿quién nos garantiza que el 100% del sismo lo va a agarrar los pórticos exteriores? ¿No creen ustedes que alguito de sismo van a agarrar, sí, las columnas interiores? ¿Por qué? Porque están monolíticamente unidas, sí, las nervaduras, los nervios, están monolíticamente todo amarrado a los robustos pórticos exteriores, los pórticos interiores están amarrados. Entonces, algún porcentaje va a haber de acción sísmica que va a llegar a los elementos interiores, ¿sí? Entonces, por lo menos teóricamente, con el software podríamos tener una idea de qué cantidad de sismo va a entrar a los pórticos interiores y se van a llevar ustedes una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa, ¿sí? De que no es que los pórticos agarran el 100%. No podemos definir por decreto, ¿sí? O sea, ustedes agarran el 100%, no. Depende, pues, la rigidez, la configuración estructural, la forma, sí, depende justamente, porque fíjense que estos elementos son los que tienen masa y llevan la masa a los elementos de borde, sí, entonces, al tener masa, tienen inercia, tienen fuerza. Entonces, es un tema interesante, sería lindo, sí, alguien podría inventarse un modelo, sí, con alguna geometría, si alguien tiene la buena voluntad, ¿por qué no se inventa un modelito basándose en las fotos? No necesitamos que sea exacto, ¿verdad? Puede asumir ciertas medidas, se puede hacer un modelito así, no está difícil, y estudiarlo, ese modelito, por lo menos a nivel teórico, sí, por lo menos a nivel teórico. Dice que es obvio que para hacer sistemas de losas planas tiene que tener ábacos y las columnas tienen que ser robustas para evitar el funcionamiento de los elementos que tienen el sismo. Claro, evidentemente. Lo que les decía, ¿no? Que si es un sistema de entrepiso sin vigas, pues por supuesto tiene que ser lo más robusto posible para aguantar el sismo. Pero ahora, evidentemente son los criterios, pero ¿qué dice la guía? La guía dice, si usted va a hacer columnas conectadas con entrepiso sin vigas, entonces su castigo es 2.5. ¿Ok? Aquí está clarito. Y aquí dice,
Si cuando la dirección considera que exista más de un sistema estructural, se debe tomar el menor valor de R0. O sea, la guía, para no meterse en problemas, dice, usted tiene varios sistemas estructurales, sí, bueno, utilice el menor, tome el menor para que no se complique, porque sí tenemos más de un sistema estructural. Tenemos, por ejemplo, losa plana sin vigas, entrepisos sin vigas, tenemos pórticos, tenemos muros, pero ¿cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el menor? Si vamos a la letra muerta, el menor R0 es 2.5. Entonces, muy lindo para analizarlo, sería lindo que alguien nos haga favor de hacer un modelito, ¿sí? Y al final quedaría una duda muy razonable de cuál de estos dos sistemas, si el sistema con color amarillo o el sistemita con color celeste. ¿Cuál sistema? Sí, ¿cuál sistema se va a usar? ¿Cuál sistema se va a usar? Este que no puedo borrarlo, che. Sí, ¿cuál sistema se va a usar? Si yo ya les dije mi opinión, yo usaría el amarillito. Sí, el amarillito, porque a mi modo de ver, yo lo veo peligroso para sismo. A mi modo de ver, lo veo peligroso para sismo. Si no lo veo así que me dé una confianza, una tranquilidad, no, me da muchas dudas, como decimos, muchas dudas razonables de que pueda haber un problema. Sí, de no confiarse mucho. Sí, de no confiarse mucho. Ok, creo que hay alguno más en el chat para ya terminar por hoy día. Dice, esos elementos tienen sobreextensión y ductilidad, los losas no la tienen al no confinarse. Al menos los pórticos equivalentes deben diseñarse con la combinación de sismo. Dice Israel, al principio del curso hablábamos de un curso de fundaciones y algunos teóricos consideran hacerlos todos con una especie de estructuras, incluyendo estructuras metálicas. Puede ser, sí, estamos viendo con Maudés de pronto hacer una especie de diplomado, sí, de juntar varios cursos. Sí, puede ser, algunos cursos prácticos y teóricos. Sí, dice, en países como México se considera el diseño de los sismos resistentes. Claro que sí, pero están castigados, sí, por si acaso. Sí, no quiere decir de que este sea el mejor sistema, el más premiado. Sí, o sea, en México, por supuesto, pues, se permite utilizar y en varios países. En varios países se permite utilizar, claro que sí. Sí, vamos a chequearlo. Sí, por ejemplo, en Colombia está muy castigado. En Colombia está castigadísimo. Sí, en Colombia está, en México no está tan castigado. Vamos a verlo. Sí. En Chile está prohibido. En Costa Rica está prohibido. Sí. Creo que este es. Sí, entonces. Por supuesto se permite, pero hay que tener cuidado. No quiere decir que todos los mexicanos usan este sistema. Sí, se permite, pero hay que tener cuidado. Entonces, en Bolivia hemos querido ser más exigentes. Aquí está. En Bolivia, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, si quieres hacer entrepisos sin vigas, sí, entonces, pues máximo puedes hacer 27 metros. Ahora, si quieres mejorar eso, entrepisos sin vigas, pues ponle muros ordinarios, sí, ponle muros ordinarios, sí, ponle muros ordinarios, por lo menos, o muros especiales, sí, ponle muros ordinarios. Sí, pero evidentemente estos muros, pues ponerlos bien, ¿verdad? Ponerlos simétricos, ponerlos bien organizados y no ponerlos como en este ejemplo, sí, en un extremo para que generen torsión y generen peligro. Sí, aquí alguien nos ha mandado también información. A ver, veamos mientras tanto.
¿Qué dicen los mexicanos? Bien, dice, los factores de reducción, ellos le llaman Q, sí, y distorsión. Miren, para pórticos, sí, para pórticos, conductividad alta, Q vale 4, media 3, la baja 2. Sistema dual formado por marcos y muros de concreto, pues 4, 3, 2 también. A ver, vamos a ver dónde están. Aquí abajo está. Sistema de columnas de concreto interconectado con losas planas. Miren. Sin muros. Columnas de concreto con losas planas. Castigadísimo, 1. Ductilidad baja. Ahora, dual formado por columnas y marcos, ¿sí? O sea, hay un dual, o sea, hay muros, o muros interconectados con losas planas, ¿sí? Dual, o uno de puro muro con losa plana, ¿sí? Si tenemos los marcos o muros, si son los pórticos y los muros son de alta ductilidad, pues ya 3 por lo menos, ¿sí? 3 por lo menos. Y si son de ductilidad media, entonces 2. Entonces, fíjense, no es lo mejor, no es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Sí, pues lo mejor es lo que decía aquí, ya sean pórticos especiales, o sea, alto, o duales altos, tener 4, pero no está tan mal, digamos, podríamos usar 3, si es que tenemos un dual especial, ductilidad alta, igual que nosotros, ¿no? Si tenemos ductilidad especial, sí, entonces pues ya tenemos mejorcito. Sí, aquí están viendo ustedes en vivo y directo la norma mexicana. Si no le ponen muros, pues está castigadísimo, ¿no? Castigadísimo, 1, castigadísimo. Entonces, hemos sido congruentes, por supuesto, en el comité hemos analizado la norma mexicana, la norma colombiana, varias normas, ¿no? Para definir estos valores. Entonces dijimos, si los mexicanos y todos castigan este sistema, nosotros también lo castigamos. Para que no esté tan castigado, pues ya le podemos poner muros, pórticos especiales, muros especiales, bueno, ya 5, 5, ¿sí? O de pronto 4, sí. Entonces, si ustedes usaran el 4, igual queda en 2.25, miren, se reduce drásticamente por estas irregularidades, ¿verdad? Por estas irregularidades. Inclusive usando 4, el factor es chiquito. Inclusive usando 4, el factor es chiquito. ¿Ok? Bonito, ¿verdad? Bonito, bonito. A ver si alguien se da la molestia de hacer un modelito y hacer números. Pero quise, se nos ha hecho muy largo, quise tocar el tema por lo interesante de esta estructura. En el mejor de los casos, esta estructura tendría 4, no tendría más. En el mejor de los casos, su factor de deseo sería 4, ¿sí? Y con sus factores de reducción de irregularidad quedarían 2.25. O sea, como ven, la guía lo castigaría bastante este sistema, lo castigaría bastante. ¿Sí? En el mejor de los casos le pondría un 4, ¿sí? La guía, y con las irregularidades lo castigaría a 2.25. Con lo cual nos dice 2 mensajes, que no es recomendable, si el primer mensaje no es recomendable hacer otro parecido, diremos, y el otro mensaje es que este edificio tiene una duda razonable de que su comportamiento no sea muy bueno. Sí, hay la duda razonable de que su comportamiento sísmico no sea muy bueno. Sí, hay una duda muy razonable. Entonces ya depende de cada quien, quiere correr el riesgo, pues lo puede hacer. Sí, lo puede hacer si quiere correr el riesgo. Pero cuando esté ya el mecanismo de control habilitado y digamos lleven a hacer visar este edificio, pues va a tener que usar el espectro sísmico y va a tener que usar en el mejor de los casos este R de 2.25, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿sí? Si es que no van con este otro R. Bueno, interesantísimo. Si alguien más quiere de esta estructura, pues nos están mandando, a ver, pero están mandando otro. A ver, nos están mandando algo, a ver, veámoslo.
Ah, claro, esta es una pena, ¿no? Es una pena. Es lo que pasa, es la pena de que cuando no están preparadas estructuras, si no están preparadas estructuras para estos cortantes, para estos punzonamientos, ¿no? Por eso es que están este tipo de losas. En Chile, por ejemplo, totalmente prohibida. En Costa Rica, decía, totalmente prohibida. En Colombia, muy castigada. Sí, muy castigada en Colombia. En Perú, pues yo creo que ahí también está prohibida. Habría que chequear. Sí. Miren esta otra bonita, esta estructura también muy bonita. Sí, muy bonita. Sí, aquí la ventaja que pues se ve simetría, bastante simetría, uniformidad. Sí, la duda estaría en qué tal el comportamiento de las columnas por la forma, ¿no? Por la forma curva, sí, los momentos, los cortantes, sí, pero esta, por ejemplo, yo la veo más segura, sí, por lo menos, no sé si aquí hay un huecote, pero por lo menos se ve más simétrica, más uniforme, mejor repartida, sí, que la que estamos viendo ahorita. Sí, de pronto aquí yo daría las columnas más gordas, más robustas, columnas más robustas, para no tener problemas con efectos de segundo orden, por ejemplo, efectos P delta, sí, porque aquí sí hay efectos de segundo orden evidentes, porque las columnas, su eje no es pues un eje completamente vertical, es un eje curvo, entonces sí hay efectos notorios de segundo orden, entonces de pronto una solución sería engrosar, sí, engrosar las columnas y las más gordas, sí, pero se ve bonito. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.